Muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un video de Warzone Mobile. Primero que nada quiero saber cómo les va la actualización, porque ya ha salido la actualización tanto para Android como para iOS. Como siempre les he dicho, la actualización se tarda en salir completamente para los dispositivos de Apple. Esto ya no es culpa de nadie, básicamente porque en Apple siempre se sigue tardando por temas de condiciones, las restricciones que te pone actualmente Apple, entre otras cositas más. Pero bueno, en Android llegó básicamente súper temprano, ayer cerca de las 11 y media de la mañana. Bueno, se fue tirando poco a poco hasta que completamente el día de hoy ya podríamos decir de que ya está completamente para todas las versiones de actualización correspondiente, así que vamos a darle. ¿De qué va este video? Pues sencillo, vamos a hablar del tema de las configuraciones gráficas, que es lo más importante el día de hoy, porque sí, han metido nuevas configuraciones gráficas. No son la gran cosa, pero siento que hay que explicarlas de alguna manera, más que todo porque pues mucha gente dirá cómo actualizar el juego en su totalidad, además de cómo configurar a tu dispositivo. Ok, hablemos de los gama alta. Los gama alta, yo honestamente, y lo voy a decir de esta manera, dispositivo gama alta, creo que lo mejor es dejar la calidad visual en lo máximo que te deje. No es bueno capar el dispositivo. Bueno, dependerá. Como ustedes saben, hay cuatro tipos de configuraciones. La temperatura y batería, jugabilidad más fluida, mayor detalle de gráfico y el personalizar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si nosotros ponemos temperatura y batería, como ustedes van a ver, va a establecer completamente hasta cierto punto lo que es la temperatura del dispositivo, va a limitar completamente los fotogramas y lo que va a hacer tranquilamente es que va a demandar menos completamente el dispositivo. Pero yo recomiendo siempre irse por lo personalizado. A ver, en calidad visual, si tenés menor, medio o mayor, yo honestamente te recomiendo que si puedes darte el lujo de ponerlo en menor y ponerte los FPS a una calidad alta, que básicamente alta son 60 FPS, medio serían 45 FPS y estándar serían 30 FPS, por si no lo sabían. Ahora, ¿qué es sin límite? Sin límite es que sobrepasa completamente los 60 FPS. Ya lo probé yo sin grabar porque no sé qué es lo que le pasa al dispositivo cuando yo le conecto la capturadora. No me deja, seguramente porque la capturadora es 1080 60 FPS. Entonces el mismo dispositivo capta, ok, ¿para qué diablo voy a estar poniendo más de 60 FPS si no está grabando? Ok, vale. Me llega un total de 70-90 FPS en mi caso. Entonces, para la gente que tiene dispositivo gama media, media alta, alta, yo recomiendo siempre tener por lo menos en lo que es dispositivo gama media, tenerlo en 45-30 FPS, o sea, quedarse en actual, medio o estándar. Para la gente que tiene gama alta, obviamente se recomienda utilizar alta, que básicamente son 60 FPS, y medio, que son 45 FPS. Y si tienes un celular gamer, puedes utilizar el sin límite, hasta donde te deje completamente el dispositivo para que puedas jugar sin problema alguno. Ok, yo utilizo la alta resolución, me parece perfecto, igual, da igual. Acuérdense que el streaming ha cambiado muchísimo, tanto a nivel de los gráficos del juego, ya no es como antes, se va a seguir haciendo cambios, el streaming se va a terminar eliminando poco a poco, ya se ha eliminado completamente de Verdansk, unas partes de Revit porque ya los vas descargando poco a poco, incluso sale la pantalla de has descargado los archivos correspondientes y te sale tranquilamente, y me parece perfecto. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Si nosotros en personalizado tenemos jugabilidad más fluida, mayor detalle gráfico, te lo voy a decir así. Yo me iría de estas tres configuraciones que son, pues, ya, por así decirlo, permanente, en el sentido de que vos elegís que querés jugar. Yo, de la única que diría que sirve es la jugabilidad más fluida. Temperatura y batería no te la recomiendo, no se la recomiendo a ningún tipo de dispositivo. Primero que nada, te voy a decir por qué. Temperatura y batería solo te va a dar muy mala experiencia. Me va a decir, sí, Destro, no va a consumir mucho, sí, pero vas a jugar a 30 FPS y nadie quiere jugar a 30 FPS, creo yo. Y solo se lo pueden permitir la gente que tenga dispositivo gama media, el de temperatura y batería. Jugabilidad más fluida es la más recomendable de estas tres configuraciones. Mayor detalle gráficos, eso ya es mamada. Actualmente creo que solo lo utilizarías para uno o dos partidas que quieras grabar. Y para que sea bonito el juego, día, miren que Tony que se me ve el juego con los gráficos nuevos. Porque sí, hay nuevos gráficos dentro del juego, por si no sabías. Y se notó mucho el día de ayer. Bueno, calidad visual, y esto es básicamente lo que quería explicar. Para los que preguntan, pues sí, porque ya no dice 30, 45, 60, pues sí. Estándar es 30, medio es 45, alta son 60, sin límite es arriba de 60 FPS. Y pues en calidad visual, pues yo diría que lo mejor es tenerla en menor.
yo lo utilizo en mayor, lo he estado probando. Y pues con el dispositivo móvil que uso, que es este, de momento no hay sobrecalentamiento. Y me aguanta la batería 2 horas y media volándole, con la capturadora puesta. O sea, porque yo utilizo capturadora puesta. Y como lo supe, porque ayer pues pasé jugando Warzone Mobile, luego la actualización. Y pues sí llegué a un tope en el cual yo lo miré y dije, normal, o sea, no veo nada fuera de lo común. Básicamente el juego va bien, de momento, 2 horas y media, drenando completamente casi la batería al 100%, quedándose en 20%. No hay sobrecalentamiento, no hubo crasheo, así que de momento todo bien. Y pues esas han sido las configuraciones, hablando a detalle de lo que son las nuevas configuraciones, que son las más importantes, hablando a detalle de cada una de ellas. Y lo más importante de ello, como siempre lo he dicho, temperatura y batería, no lo recomiendo. Jodes mucho tu celular. Jugabilidad más fluida es la más recomendable, que básicamente se enfoca más en los FPS que en los gráficos. Y mayor de gráficos, pues ya sabes a qué me refiero, que básicamente la visualización, renderización y un poco mejor. En fin, quiero saber cómo les va completamente el Warzone Mobile con las nuevas configuraciones. Esperemos más configuraciones adelante, esperemos de que se esté actualizando. Incluso ha dicho el equipo de Warzone Mobile que seguirá actualizándolo, así que veremos qué tal. En fin, habiendo dicho eso, pues vamos a una poderosísima partida, claro que sí. Y muchas gracias por el apoyo. Venga. 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 Uno. La llevaste, crack. La llevaste también vos. Loco, vete que lo del cara es exageradamente. No me vio el hijo de puta. Anda la skin de la peta, te mato. Me campearon. A ver. Tiro lejano, claro que sí.